Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto López de Lima, director médico del ICVA, continuando con este proyecto de comunicación con nuestros amigos, con nuestros colegas, tratando de llevarles la última información en medicina cardiovascular. En este episodio vamos a hablar de un tema que viene a una velocidad impresionante que tiene que ver con la genética cardiovascular. Desde aquel hito de la secuenciación completa del genoma humano, se han abierto infinidad de oportunidades para poder abordar enfermedades que existen desde que el hombre es hombre, pero que ya es posible, y cada vez eso se irá profundizando, de modificar la evolución natural de esas enfermedades a través del trabajo sobre la parte genética. En ese sentido, hemos invitado a participar al doctor Marcos Viruel. Marcos es médico cardiólogo y actualmente es médico del área de genética cardiovascular del ICVA. Ha desarrollado ya una lindísima trayectoria, un lindísimo camino con más de 10 artículos publicados y ha transitado en áreas de inteligencia artificial, de machine learning, todo lo que ahora ya es una realidad y una cotidianidad, por suerte, en la cardiología acá del ICVA. Además, participa en el grupo de cardiogenética de la Sociedad Argentina de Cardiología y obviamente participa acá en el grupo de cardiogenética del ICVA. Ha hecho actividades con la Sociedad Italiana de Genética Humana y también ha participado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Ciencias Exactas, en semanas de formación vinculadas también a la genética a través del Centro Nacional de Genética Humana. Como digo, y desde el principio, es un médico joven que está marcando una diferencia en el campo de la cardiología y la genética, y su trabajo nos entusiasma a todos, como que va iluminando el área, un área que cada vez tiene más relevancia en nuestra práctica. Así que, Marcos, muchísimas gracias de tenerte acá. No, Alberto, gracias a vos, un gusto estar acá, y aparte me parece muy importante poder introducir a todo el mundo en lo que es la genética cardiovascular, y en la medida que tengamos más conocimiento y todos podamos aportar a esto, vamos a seguir creciendo. O sea que estuvo Mariana Gerchikov, que es también parte del equipo acá de ICVA y que, bueno, obviamente trabaja con vos. Tuvimos muchísimas repercusiones, muchísimas preguntas nos llegaron al chat y fue sumamente dinámico. Y es un tema que es muy, muy importante y que genera muchísimas inquietudes en nuestros amigos, colegas que nos siguen. Así que vamos a estar por ahí en ese camino, así que seguramente tendremos mucha repercusión. Marcos, arranquemos con el tema de genética. Vamos como a patear al arco, ¿no? Y vayamos por el tema de las miocardiopatías y cuál es la situación de la genética en las miocardiopatías actualmente. Bien, perfecto. A ver, me parece que lo fundamental también es salir del concepto de la miocardiopatía idiopática. Hoy en día tenemos cada vez más información respecto a las causas reales de esas miocardiopatías. Era como fácil darle, cuando no sabíamos que era idiopática. Totalmente, no hay una definición certera, entonces íbamos al idiopático, y cuando uno empezaba a indagar un poquito más en los antecedentes familiares, te encontrás con un montón de pacientes que ya habían antecedentes de muertes súbitas, del corazón agrandado, que era un diagnóstico que antes se le decía a mucha gente y no daba certezas. Y hoy en día, con los avances que tenemos en la secuenciación, también podemos avanzar en lo que es el estudio de paneles de exoma, y eso nos permite codificar distintas miocardiopatías. Hay mucha información respecto a miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada. Creo que esas son las dos que más están creciendo. Un poco también porque es lo que más tenemos representado en la población. Después, lentamente vamos creciendo realmente bastante con lo que es la miocardiopatía ritmogénica, y creo que son avances muy importantes porque también condicionan el pronóstico de los pacientes, y sobre todo también tener en cuenta que en la genética nuestro paciente no es solamente esa persona que viene al consultorio, sino que toda la familia, considerando que cada uno de los familiares de primer grado tiene un 50% de chances de heredar la miocardiopatía, por lo cual no podemos excluirlos del seguimiento. Marcos, nombraste 3 grandes miocardiopatías y que tiene que ver con la hipertrófica, con la dilatada y en este caso con la ritmogénica, un poco así como me fuiste contando. ¿Cuándo digo, a con miocardiopatía dilatada le tengo que hacer un panel? Bueno, a ver, primero siempre descartar las causas lógicas, que sería la cardiopatía isquémica. Claro. Siempre hay que iniciar por ese camino.
Después tenemos que tener un muy buen historial familiar de ese paciente. Creo que eso es lo que más nos está orientando en la consulta. Y una vez que uno descartó las causas más probables por la etiología, uno tiene que ir a la secuenciación. Bien, ¿y en qué consiste este proceso? ¿Qué vas a encontrar, digamos, o qué estás buscando, ¿no? Totalmente. A ver, lo que uno busca es en una muestra de sangre. Esa muestra se hace una secuenciación de los genes de interés. Uno puede definir cuál es el panel que quiere estudiar según lo que más estamos pensando por el fenotipo. Y lo que buscamos son variantes, que esas variantes son las que terminan codificando una alteración en la proteína que se expresa a nivel del miocardio, y esa mala formación de la proteína es lo que codifica la aparición de la miocardiopatía dilatada y el pronóstico de nuestros pacientes. Fundamentalmente lo que se hace hoy en día son paneles de exoma donde lo que uno genera son múltiples secuenciaciones de múltiples genes. La cantidad de información que se genera de eso es enorme, entonces hay un trabajo muy importante de un grupo de bioinformáticos. Ellos son los que en definitiva nos terminan diciendo cuáles son las variables o variantes más probables que tengamos de patogenicidad, y a partir de eso uno tiene que hacer una asociación entre el fenotipo y lo que encontramos en el estudio. Hay una frase que dice que cuando no se ven qué estás buscando, el valor del resultado de lo que puedes encontrar generalmente genera más confusión que certezas, ¿no? Y nosotros, cuando hacemos estudios diagnósticos sin tener claro, muchas veces encontramos con incidentes o incidentalomas, como nosotros solíamos llamarlo. Acá en el tema de genética debe pasar un montón, y específicamente en el caso de las miocardiopatías, ¿cómo haces el zoom sobre lo que querés mirar? Acá hay un trabajo muy profundo que tiene que ver con entender qué es lo que realmente genera esa variante sobre la proteína. De eso, a ver, como estamos hablando de patologías de baja frecuencia poblacional, una de las cosas fundamentales es ver qué frecuencia poblacional tiene esa variante. Esperamos que tenga frecuencias muy bajas. Lo otro es que depende en qué región del gen está afectando, también te codificas la presencia o no de patología. Por ejemplo, no es lo mismo una variante que se encuentra en una región codificante que una no codificante. No es lo mismo una variante en una región activa de ese gen que en una región que quizá no tiene tanta implicancia en la formación o en la estructura tridimensional de la proteína. Entonces, toda esa información uno la tiene que ir procesando, y es lo que nos termina definiendo la importancia de esa variante. ¿Me das un ejemplo específicamente en miocardiopatía dilatada? ¿Qué gen buscás y qué impacto tiene la alteración de ese gen? Bueno, justo en miocardiopatía dilatada hay un tema que es fundamental, que son los truncamientos en la mina. Ese grupo de pacientes, por ejemplo, tiene un riesgo incrementado de muerte súbita respecto a otro grupo de pacientes donde uno no tendría que esperar la disfunción ventricular. Incluso con fracciones de eyección mayores al 45%, uno debería considerar colocar el CDI cuando tenemos un truncamiento en la mina. Entonces, ya ese es un gen donde las prácticas están condicionadas por lo que encontremos en la secuenciación. Ayúdanos a entender el término que comentabas recién del truncamiento. Sí, es un término que, a ver, lo que implica esto es que cuando ocurre la mutación, esa proteína no puede terminar de secuenciarse completamente, entonces son proteínas que quedan incompletas. Distinto, por ejemplo, son las variantes de missense, por ejemplo, donde la proteína termina siendo completa, pero hay un cambio en un aminoácido puntual. Entonces ahí lo que va a generar la malfunción de la proteína depende de qué ocasiona ese aminoácido. Y en algunos momentos, por ejemplo, puede no ocasionar nada, y ahí tenemos variantes de significado incierto o incluso benignas, pero si es un cambio que realmente genera patología, bueno, ahí tenemos la disfunción. Algo comentaste, ¿no? Pero digo, che, Marcos, ¿cómo me encontré a esos amigos? Ojalá que no. ¿Y ahora? Bueno, hay dos cosas fundamentales. Lo primero es esto de que cada vez que tengamos más datos, y eso va creciendo a nivel mundial muy rápido, nos va a permitir tomar conductas distintas. Eso va a cambiar el pronóstico del paciente, y creo que fundamentalmente es el pronóstico también de la familia. Pensemos, por ejemplo, también en lo que es la miocardiopatía ritmogénica, donde una variante que realmente sea patogénica y que condicione la patología puede contraindicar la actividad física competitiva en muchos pacientes. Y cuando uno piensa en una población joven deportista, lo tenés que excluir del alto rendimiento deportivo, por ejemplo. Che, y dando un cambio en cuanto al tema específico de saliendo de miocardiopatías, ¿qué novedades o qué cuestiones hay vinculadas a la aorta? En la aorta también es algo que está creciendo muchísimo. Algo fundamental es que siempre... Antes decíamos Marfan y el... Exactamente, eso justo te iba a decir. Siempre se piensa en el Marfan, y el Marfan realmente... A ver, tenemos mucha información porque es un fenotipo muy claro donde ya prácticamente todo el mundo lo sospecha cuando va a entrar el paciente al consultorio. Pero, por ejemplo, en lo que son las patologías aórticas no sindrómicas, familiares, donde tenés ese paciente joven, donde múltiples familiares han tenido aneurismas, también podés encontrar mutaciones en el mismo gen del Marfan con menos comportamiento.
O sea, menos manifestación fenotípica respecto al resto de lo estructural, pero sí que la aorta empieza a dilatarse. Y acá es importante porque depende en qué exón del gen está localizada la mutación, lo que terminamos viendo es que el comportamiento va a ser distinto. Tenés pacientes que dilatan mucho más rápido que otros dentro del mismo gen de la fibrina. Hablaste de localización, ¿y a qué te referís específicamente? ¿Más hacia dónde o más a qué se referís con localización? Bien, cuando la mutación se encuentra más hacia los extremos del gen, o sea, en los exones extremos, la progresión tiende a ser mucho más rápida. Entonces, eso nos va condicionando la conducta que uno tiene que tomar respecto a intervenir o no al paciente. Generalmente uno se queda esperando el crecimiento a unos 52 milímetros aproximadamente, pero cuando uno tiene una mutación de alto riesgo de progresión, tenemos que anticipar un poquito el procedimiento quirúrgico. Pero porque ahí tenemos, lo clásico era el crecimiento semestral o anual, y otra cosa era ya finalmente el diámetro establecido. Últimamente en la sociedad europea y en la American College ha habido una reducción, ¿no?, en cuanto al límite, ¿no? Pero también comprendo esto de anticiparse. Y, por ejemplo, en pacientes con una aorta bicúspide es distinto cuando no es bicúspide. Acá en temas genéticos, y tengo un paciente que yo veo que hay una progresión, hay un aneurisma de aorta. ¿En cuáles te parece que tendría que pedirle panel? Bueno, a ver, fundamentalmente lo más claro es el sindrómico. Ese paciente tenemos que evaluarlo, que corresponde al síndrome de Lloyd-Diez y Marfan. Esos pacientes sí o sí tenemos que evaluarlos. Y después tenés ese paciente que es menor de 50, 60 años, sin antecedentes familiares, sin factores de riesgo, y comienza a dilatar la aorta. Es prudente también tener conocimiento sobre cuál es el gen causal. ¿Qué buscarías ahí? ¿Qué te podría parecer a nivel general por prevalencia en cuanto a ese? ¿A ese gen? Sí. Sí, fundamentalmente son genes relacionados al colágeno. Todas las colagenopatías terminan dilatando, entonces es algo fundamental tenerlo en cuenta. Hemos hablado de miocardiopatías, hemos hablado de aorta, como te decía, vas iluminando un área de poco conocimiento para todos. Hablemos un poco de las canalopatías. Bien, a ver, en lo que es canalopatía me parece fundamental estudiar a los pacientes con síndrome de QT largo, QT corto, el síndrome de Brugada, que de a poco vamos teniendo cada vez más información. Hoy en día la chance de un estudio genético positivo sobre Brugada sigue siendo baja, pero en la medida que uno tenga más conocimiento y progrese lo que es la tecnología de secuenciación, vamos a tener más en claro cuáles son las variantes vinculadas, y eso nos va a permitir hacer mejores diagnósticos. Hace un rato conversábamos sobre cuestiones arritmogénicas y canalopatías, y yo te nombré la displasia arritmogénica. Me dijiste, no está dentro de las canalopatías. Qué bueno, contame. Bien, a ver, de las canalopatías lo que tenemos que saber es que son variantes que afectan las proteínas de los canales de conducción. Bien. Entonces, ese es un subgrupo bastante difícil de diagnosticar, porque muchas veces la primera manifestación puede ser una muerte súbita reanimada, en el mejor de los casos. Entonces, ese es un paciente que uno tiene que ir a estudiar. Siempre se hace el diagnóstico inicialmente fenotípico con electros, holters, pero muchas veces el diagnóstico de fondo uno no lo puede conocer hasta que no encuentra cuál es la mutación, sobre todo porque no siempre la canalopatía va a tener una manifestación visual en los estudios que hacemos convencionalmente. Perfecto. ¿Y a qué pacientes tengo que sospechar la presencia de una canalopatía? Sobre todo los pacientes que hacen arritmias ventriculares sin una cardiopatía estructural. Ese es un grupo que tenemos que estudiar. Pacientes que tienen una alta carga de extrasístoles ventriculares o, lógicamente, taquicardias ventriculares, esos son un subgrupo que definitivamente tenemos que estar evaluando. ¿Un paciente con función ventricular normal y que tiene arritmia ventricular en un Holter, más del 20%? Con una resonancia normal, con un ecodoppler normal, sí, es un paciente que uno debería empezar a considerar evaluarlos un poco más a profundidad. Qué interesante. Bueno, de esto que hemos estado transitando o navegando en miocardiopatías, aorta, canalopatías, vamos un poco a la práctica con nuestros pacientes y a quién, ¿cómo hacemos la consejería, si podría ser la palabra, para nosotros los cardiólogos hacia nuestros pacientes? Bueno, esto es interesante. Porque debe haber mucho chanta en todo esto también y pedidos innecesarios. ¿Y qué le aconsejas a tus pacientes con respecto a esto? Bien. Porque aparte genera, desde mi perspectiva, muchísima ansiedad. Sí, ansiedad definitivamente, porque, a ver, pensemos que cuando el paciente entiende que esto es algo heredable, ya empieza a pensar en su familia, empieza a pensar en sus hijos y el pronóstico que va a tener. Y hay una carga de culpa, te diría, muchas veces que uno tiene en la consulta que tratar de desactivar y hacer que el paciente entienda que no es algo que él eligió ser portador de una mutación, sino que es una cuestión muy dependiente del azar.
Respecto al término chanta que usaste, me parece que es perfecto, porque hoy en día cada vez tenemos más comercialmente disponible estos test que te empiezan a ofrecer, por ejemplo, de capacidad deportiva, de trastornos alimentarios. En realidad muchos de esos estudios están hechos con información que no nos corresponde a nuestra población, o sea, son estudios extrapolados de poblaciones europeas, y para poder tener un dato certero respecto a eso uno tendría que analizar 100.000 pacientes para recién ahí poder empezar a tomar conclusiones. Entonces hoy en día no nos representa ese tipo de estudios. En lo que es la consejería genética, es un acompañamiento que uno tiene que hacer al paciente y a la familia. Generalmente el paciente concurre acompañado, y creo que es fundamental esto de que entiendan que no es algo que ellos eligieron, sino que vamos a tener que acompañarlos y darles la mejor respuesta que se pueda para que entiendan las posibilidades que esto implica. Es un ejemplo, ¿no? Viene el paciente con el resultado y aparece una canalopatía determinada, que podría tener que ver un señor que estaba asintomático, pero tenía mucha arritmia ventricular. ¿Cuál es tu devolución que haces con la familia? Bien, a ver, creo que fundamentalmente tenemos distintos resultados en el estudio genético. Los dos más simples, te diría, para resolver son cuando encontramos variantes patogénicas o probablemente patogénicas, que son variantes donde ya la información que hay a nivel mundial definitivamente nos permite asumir y entender cuál es la causa de la patología que estamos evaluando. En ese caso, el paciente nos permite ya poder secuenciar la misma variante en el resto de la familia. Entonces, cuando uno encuentra un paciente con un genotipo positivo, pero fenotipo negativo, sobre todo en los familiares, ese es el subgrupo donde uno va a tener que ofrecerles un seguimiento estrecho para poder definir en qué momento hay que empezar a tomar conductas, donde muchas veces la conducta implica el implante de un CDI en un paciente que está haciendo su vida sin ningún problema, y solamente por la mutación tenemos que empezar a cambiar su conducta. Y después tenemos otro subgrupo que me parece fundamental, que son las variantes de significado incierto, que son variantes donde al día de hoy no tenemos la información suficiente, muchas veces porque faltan estudios funcionales o confirmatorios, y en esas variantes uno no termina de excluir el diagnóstico. El paciente tiene que entender que es algo que va a requerir seguimiento, y en la medida que secuenciemos más y entendamos mejor cuál es el rol de esa variante en la patología, nos va a permitir tomar conductas que a veces tarda 2 años en reclasificarse, a veces más, y tenemos que llamar al paciente y explicarle que esa información que teníamos en un momento hoy en día pasa a ser significativa y nos permite evaluar al resto de los familiares. Qué bueno esto que estamos hablando, porque nosotros siempre nos vamos rigiendo por el principio de primero no dañar, ¿no? Y estas cosas inciertas pueden provocar tomar decisiones o conductas. Por eso es tan importante el contactarse con expertos, ¿no, Marcos, como nos estás transmitiendo vos para este tema tan complejo y tan nuevo? Nuevas tecnologías. Esto me encanta, creo que es lo que más me atrapa, y por eso también me encanta seguir formándome en este área. Hoy en día lo que se está haciendo, por ejemplo, en secuenciación son secuencias cortas, entonces lo que abarcamos del gen es mucho menos de lo que realmente deberíamos, y lo que se viene a futuro son los long reads, que eso es lo que te permite secuenciar muchísimos más pares de bases, entonces eso amplía la cobertura del genoma, te permite profundizar en lo que son las variantes estructurales, variantes del número de copia, por ejemplo, que hoy en día la tecnología no nos lo permite. Entonces, esto es algo que hoy en día se está aplicando en investigación, pero se espera que en un par de años eso ya termine siendo disponible a nivel del diagnóstico del día a día. Creo que otra cosa que me atrapa muchísimo es lo que es el ADN libre. Es un concepto que se está usando mucho en Países Bajos, donde, por ejemplo, en el caso de un trasplantado, un paciente que recibe un órgano de otro paciente, ese órgano tiene ADN de otra persona. Entonces, cuando esas células empiezan a ser disfuncionales y empiezan a morir la célula, necrosis de la célula, eso libera ADN al plasma del receptor del órgano. Qué interesante. Entonces uno podría captar ese ADN y predecir previamente a la disfunción ventricular, por ejemplo, una falla orgánica. Entonces eso es algo en lo cual se está estudiando y me parece que tiene un futuro enorme. Y lógicamente lo que es la terapia génica también es algo que me atrapa mucho. A nivel cardiovascular es un poco más difícil porque el carrier que uno tiene para poder introducir esa adición génica a nivel del órgano tiene que ser un virus. Eso hoy en día implica una inmunosupresión del paciente con todo lo que eso conlleva, pero es algo que se está avanzando muchísimo y creo que en un futuro también va a permitirnos terapias dirigidas a este tipo de patologías, e incluso son terapias que uno aplica una vez en la vida y trata definitivamente al paciente. Danos algún ejemplo de terapia génica, como que ya hablamos del genoma, se resolvió el tema de la secuenciación y dijimos que algún día vamos a modificar un gen. En líneas generales,
Por ahí sí hay en cardiología, fantástico, y si no, no lo hay. Pero pasó con las vacunas un poco, ¿no? Contanos algún ejemplo de terapia génica. Bien, creo que el ejemplo más clásico sería lo que se hizo durante el coronavirus, ¿sí? Que algunos laboratorios desarrollaron un sistema similar donde lo que se introducía era una porción de ADN viral, ¿sí? Y eso nos permitía generar nosotros los anticuerpos. Y hoy en día lo que está en curso son protocolos, sobre todo con lo que es amiloidosis. Con la amiloidosis es un proceso distinto porque la introducción de la edición génica al hígado es mucho más simple, porque ahí no tenés que utilizar un vector viral, sino que podés usar cápsulas lipídicas y el hígado capta esas cápsulas lipídicas, entonces se introduce a la célula la edición y te permite reducir o incluso bloquearla completamente la síntesis de la transthyretina. ¿Qué nos espera en el futuro, ¿no? Cuando esto era el futuro, ya estamos, este es el presente, pero ¿qué se espera? Así como pasa con la inteligencia artificial, que ya está acá, esto me hace cierta como similitud, ¿no? Y para adelante, ¿qué ves? Creo que, a ver, en la medida que incrementemos la evaluación de nuestros pacientes, tengamos bases de datos y sobre todo bases de datos locales también, porque nosotros nos estamos basando siempre en poblaciones mundiales, pero cada población tiene su propia secuenciación y su propio ADN, ¿no? Lo que se viene es que cada vez que tengamos más información van a ir cambiando las guías. Entonces vamos a notar que de a poquito las guías también a nivel mundial van a ir introduciendo el estudio genético como parte fundamental del diagnóstico, del pronóstico y la toma de conductas sobre nuestro paciente. Bueno, Marcos, la verdad que fue un placer escucharte y compartir con vos esta charla. Tu forma tan simple de hablar cosas complejas resulta muy interesante, muchísima claridad y también tu compromiso, tu dedicación que creo que nos inspira para llevar adelante o para interesarnos cada vez más de este tema. Así que gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender cómo es la genética y hacia dónde va en estos próximos años. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, por la invitación y lo que necesiten estoy disponible para consultarme y no hay ningún problema, son todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.